Dios les bendiga. En esta mañana hoy a estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguir con el estudio que traíamos antes, que es la introducción a Primera de Corintios. ¿Ven? Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. En el estudio número 1 quedamos en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 16, donde el apóstol Pablo le sugiere a la iglesia, en el capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto os ruego que os imitéis. ¿Ven? Porque el apóstol Pablo, ¿qué decía? Decía que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios que lo imitaron a él. ¿Amén? Así como él imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que el que es de Cristo debe andar como él anduvo. ¿Amén? Sí, me parece un estudio muy bonito lo que es Primera de Corintios, porque prácticamente es el apóstol Pablo colocando las bases. ¿Amén? Colocando las bases, cómo se debe comportar la iglesia. Amén. Entonces, vamos a seguir el estudio, vamos a 1 Corintios capítulo 5. Amén. Leamos desde el versículo 1. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que esta iglesia de los Corintios, mire esta falla tan enorme que tenía. Decía que aún, ¿amén?, que habían personas que tenían la mujer de su padre. ¿Amén? Mire, esta iglesia estaba totalmente fuera, está dando un mal testimonio para la gente de afuera. ¿Amén? Y aún así dice el versículo 2, y aún el versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. Que aún decían que, somos cristianos. Y miren con el mal testimonio que daban. Igualmente, como está la iglesia de hoy en día. ¿Amén? Que están mal delante de Dios, ¿y qué pasa? Y dicen, somos cristianos. Amén. Entonces, sigamos. Dice: no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Amén? Imagínense que antes decía el apóstol Pablo, que deberíamos que antes lamentarnos por esto. ¿Pero qué? Pero antes ellos estaban envanecidos. Dice, entonces pasemos al versículo 5, dice, el 4, perdón, el 4. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Amén. Mire, esto era una falla tan delicada que el apóstol el apóstol Pablo dijo que el tal sea entregado a Satanás. Amén. Porque esto es una falla enorme dentro de la iglesia. Amén. Versículo 10, versículo 6, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mis hermanos, cuando nosotros vamos a una iglesia, por eso aquí el apóstol Pablo dice que un toque de levadura, un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Amén? Por una falla que tú tengas, estás dañando todo el cuerpo, hermano. Amén.
Por eso el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, mire, aquí mirando este punto, es lo mismo que venimos, lo mismo que vemos atrás del 1 Corintios, donde dice que sed imitadores de mí. ¿Ven? Y lo que dice el 4:16 dice, por tanto os ruego dice, por tanto os ruego que me imitéis, dijo el apóstol Pablo. Amén. Entonces quiere decir que siempre la palabra nos está diciendo que debemos vivir en santidad. Amén. Que debemos ser personas de buen testimonio. Amén. Versículo, entonces digamos, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, entonces dice el apóstol Pablo, dice que, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice que nos limpiaos pues de la vieja levadura. Entonces tenemos que limpiarnos, hermano, ya no andar en pecado. Amén. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, mire, vamos al versículo 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Amén. Porque esta es una recomendación que el apóstol Pablo nos hace en este capítulo. Amén. Dice la palabra, dice, versículo 11, dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, dice, más bien os escribí, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun ni comáis. Mire, así nos dice el apóstol Pablo. Por eso, hermano, cuando usted está en la iglesia, amén, y usted ve a alguien que va a la iglesia y que se llama ser cristiano, y usted ve que él es que fuere fornicario, entonces ¿qué pasa? No te juntes con él. ¿Por qué? Porque él te va a empezar a decir que la fornicación es mala. Otro punto que dice el capítulo 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 dice, o avaro, que tampoco nos juntemos con avaro. Porque obvio, si tú te juntas con un hermano que sea avaro, a tu hora te va a inducir a que hagas negocios, a que consigas plata, a que estés con la prosperidad, así como la iglesia de la prosperidad, que solo quiere hablar de prosperidad. Usted habla con alguien de la iglesia de prosperidad y lo primero que dice, no, Dios quiere que seamos ricos todo el mundo, que la pobreza no es de Dios, te enseñan ellos. Entonces, ¿qué? Que no nos juntemos con personas avaras, o idólatras, o maldicientes, o borrachos, o ladrón. Dice, el apóstol Pablo dice, con el tal ni aún ni comáis. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Que no nos reunamos con ellos, porque vamos a terminar, ¿qué? Siendo como ellos. Mire, hermoso, este capítulo nos enseña, por eso muchas veces, ay, que yo, ¿cómo le parece que yo hice un negocio con el fulanito, con mi hermano tal? Y resulta que mi hermano me dio en la cabeza, me vendió un carro robado, un carro que ya estaba para dañarse, bueno, etcétera. Cualquier negocio mal hecho que muchas veces hacen según los que hacen llamar cristiano a la iglesia. Entonces, mira, aquí este capítulo nos enseña de que debemos apartarnos de estas personas. Amén. Así vayan a la iglesia. Entonces, es una inquietud. La palabra de Dios dice que miremos bien con quién andamos, ¿no? Amén. Bueno, entonces sigamos en el mismo 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, vuelve y nos habla. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, ni los estafadores, amén, ni los ávaros, amén. Sigue complementando lo que dijo en el 1 Corintios capítulo 5, 11. Dice, todas estas personas que
no van a heredar el reino de Dios. Amén. Perdón, era 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Ese es lo que habla de que dice, ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, este capítulo 6 es complemento del capítulo 5. ¿Vale? Porque sabemos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la estudiamos, no leemos el capítulo 5, pero igualmente también debemos leer que el capítulo 6, o viceversa, o el capítulo 4, 5, 6. ¿Entiendes? Porque es una secuencia bíblica. ¿Amén? Porque antes, cuando se escribió la Biblia, no había ni capítulos ni versículos. ¿Amén? Solo había ¿qué? Capítulos, versículos no había, entonces era derecho. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos, hermanos? De que la palabra entonces tenemos que estudiarla así, en esa secuencia. Es decir, cuando tengamos alguna incógnita de qué dice la palabra, hay que seguir leyendo el capítulo anterior. Y ahí vamos a obtener la respuesta de la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Nosotros tenemos libre albedrío, pero ¿qué? No podemos dejarnos dominar, ¿qué? De ninguna. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, la palabra de Dios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dice la palabra de Dios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces, por eso que no debemos llevar el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros amamos el Espíritu Santo de Dios, no debemos que ir a partes donde no conviene. Porque es como si a usted lo llevaran, si le dijeran a usted, lo cogen hoy, lo vamos a llevar ¿qué? A quemar. Amén. A usted no le va a gustar. Amén. Porque eso no es lo que usted quiere. Igualmente el Espíritu Santo de Dios no quiere que tú lo lleves a sitios, a borracheras, que tú lo lleves a discotecas, que tú lo lleves, bueno, a nada donde tú sabes que el Espíritu Santo solo quiere estar ¿qué? En comunión con Dios. ¿Eh? Entonces él quiere que tú estés ¿qué? En ayuno y en oración. Bueno, hermano, entonces el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dice la palabra que hemos que glorificar a Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos comprados por precio. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Que pasen un excelente día.